Encontré el cuaderno secreto de mi esposa, donde escribió: una vez que su negocio despegue, me divorciaré de él y tomaré la mitad. Sonreí, no dije nada, hasta el día en que me entregó los papeles. Yo, 38M, siempre pensé que tenía una buena lectura de la gente. No era del tipo que se dejaba engañar. Al menos eso es lo que solía creer. Pero resulta que puedes dormir al lado de alguien durante casi una década y no saber realmente quién es. Mi esposa, Celeste, 35F, y yo nos conocimos cuando ambos estábamos cerca de los 30. Ella tenía un encanto natural, el tipo de mujer que podía entrar en una habitación y tener la atención de todos sin siquiera intentarlo. Era inteligente, ambiciosa y tenía esa forma de hacerte sentir como la persona más importante del mundo cuando hablaba contigo. Conectamos enseguida. En ese momento, trabajaba como ingeniero para una empresa mediana, pero tenía planes más grandes. Quería iniciar mi propia empresa, construir algo desde cero. Celeste fue una de las primeras personas a las que se lo conté, y todavía recuerdo cómo se le iluminaron los ojos cuando lo hice. Lo vas a lograr, me dijo, apretándome la mano. Solo necesitas a alguien que crea en ti. Y yo sí creía en mí mismo, quiero decir, pero tenerla a ella de mi lado, eso hizo que todo se sintiera más real. Nos casamos después de 2 años de noviazgo, y durante un tiempo las cosas estuvieron bien, realmente bien. Celeste tenía una carrera en marketing, y yo seguía ascendiendo, ahorrando cada centavo que podía para mi futuro negocio. Ella siempre estuvo allí a mi lado, diciéndome que no podía esperar el día en que yo fuera mi propio jefe. Al menos eso es lo que yo pensaba. Mirando hacia atrás, hubo cosas que ignoré, pequeñas cosas como que nunca quería hablar de mi trabajo en profundidad. Se alegraba de escuchar sobre ascensos, aumentos de salario, cualquier cosa que significara más estabilidad, pero en el momento en que mencionaba mi idea de negocio, las conversaciones siempre eran cortas. Sonreía, decía algo alentador y luego cambiaba de tema. Lo atribuí a Lesters. Después de todo, teníamos facturas que pagar, una hipoteca en la que pensar. Tal vez simplemente no quería involucrarse demasiado en algo que no estaba garantizado. Pero entonces, hace 3 años, finalmente di el salto, renuncié a mi trabajo, inicié mi propio negocio, y ahí es cuando todo cambió. Al principio, estaba demasiado ocupado con la lucha para darme cuenta. Trabajaba 18 horas al día, apenas dormía, volcando todo lo que tenía en poner en marcha la empresa. Celeste me apoyaba, al menos en la superficie. Nunca se quejó abiertamente, pero había una distancia entre nosotros que antes no existía. Trabajas demasiado, decía con un suspiro, agitando una copa de vino en la mesa mientras yo engullía cualquier comida para llevar que hubiera comprado. Ya no hacemos nada. Traté de hacer tiempo para ella, de verdad que lo hice, pero era imposible. El negocio aún no era rentable y no podía permitirme reducir la velocidad. Luego, justo cuando empezaba a preguntarme si había cometido un error, las cosas finalmente comenzaron a mejorar. Los clientes empezaron a llegar, las largas noches estaban dando sus frutos. No solo estaba ganando dinero de verdad, el tipo que significaba que no teníamos que preocuparnos más. Y de repente, Celeste ya no estaba distante. Volvía a ser la mujer con la que me había casado, riéndose de mis chistes, presumiendo ante sus amigas de mi éxito, hablando de nuestro futuro, de cómo finalmente podríamos tomar esas vacaciones, comprar una casa más grande, invertir en algo juntos. Recuerdo que me sentí aliviado, como si hubiera sobrevivido a la parte más difícil, y ahora podríamos simplemente disfrutar de lo que había construido. Estaba equivocado. Empezó con un cuaderno. Celeste tenía este cuaderno elegante, azul marino, que llevaba a todas partes. Lo usaba para el trabajo, anotando ideas, haciendo lluvia de ideas sobre estrategias. Nunca tuve una razón para mirar dentro hasta que una noche, lo dejó en la encimera de la cocina, y por alguna razón, mi nombre me llamó la atención. No sé qué me hizo abrirlo, pero lo hice, y lo que encontré dentro me hizo sentarme. Las primeras páginas eran notas de trabajo normales, algunas ideas de marketing, pero enterradas entre ellas, mezcladas como ocurrencias tardías, había notas sobre mí, sobre nosotros. Lista de tareas, seguir siendo solidaria hasta que los ingresos se estabilicen. Empezar a hablar de inversiones conjuntas. Una vez que supere X ingresos, mencionar propiedades a mi nombre. Una vez que su negocio despegue, me divorciaré de él y tomaré la mitad. Había más, mucho más. Fechas, detalles, observaciones sobre mí, cuánto dinero tenía en activos líquidos, menciones de abogados de divorcio. Había estado planeando esto durante años y nunca lo vi venir. Pero no perdí los estribos, no la desperté, no dije una palabra.
Simplemente sonreí, y desde ese momento, seguí la corriente. Ella pensó que me había engañado. No tenía ni idea. Luego llegó el día en que me entregó los papeles del divorcio. Celeste me entregó los papeles un domingo por la mañana. Era un día perfecto, del tipo en que el sol entraba por las ventanas justo, haciendo que la cocina se sintiera cálida y dorada. Incluso había preparado café, negro para mí, crema de vainilla para ella. Un pequeño gesto, casi reflexivo. Pero luego se sentó frente a mí, deslizó un sobre de Manila sobre la mesa y simplemente sonrió. Sabía que iba a pasar, lo había sabido durante meses, pero verlo allí frente a mí, todavía me apretaba el estómago. He estado pensando, dijo, envolviendo sus manos alrededor de su taza de café, con las uñas perfectamente manicuradas, como siempre. Nos hemos distanciado, ¿verdad? Lo dijo tan suavemente, como si fuera simplemente una triste e inevitable verdad. La miré, realmente la miré. Llevaba ese suave suéter azul que le había comprado la Navidad pasada, el mismo que había elogiado, diciendo que conocía su gusto mejor que ella. Y aquí estaba ahora, sentada frente a mí, tratándome como una transacción comercial que finalmente había decidido cerrar. Mantuve mi expresión neutral, como si estuviera procesando, como si fuera una especie de sorpresa. ¿Quieres el divorcio? Sus labios se apretaron de esa manera cautelosa que siempre hacía cuando intentaba parecer empática. Creo que es lo mejor, ¿no crees? Casi me reí. En cambio, cogí el sobre y le di la vuelta en mis manos. Esto es mucho, murmuré, como un hombre tomado por sorpresa. Toqué la solapa, fingiendo dudar antes de sacar los papeles. Su firma ya estaba ahí. Había estado preparada para esto. No quiero que esto se ponga feo, continuó, inclinándose ligeramente. Sé que las cosas han estado tensas, pero ambos somos adultos. Podemos ser justos con esto. Justo. La palabra casi me hizo apretar los dientes. Hojeé los papeles, lento y deliberado, dejándola verme leerlos. Quería la mitad de todo. No solo los ahorros, sino el negocio, el que yo había construido, el que ella nunca había creído realmente. Incluso estaba presionando por una pensión alimenticia, a pesar de que ella tenía sus propios ingresos. Y sin embargo, su voz era tan suave, tan razonable, como si me estuviera haciendo un favor. Sé que estás molesto, dijo después de un momento de silencio, pero esto es lo mejor para los dos. Realmente quiero que sigamos en buenos términos. La miré, fijándome en el leve ceño fruncido, la preocupación calculada en sus ojos. No tenía ni idea. Asentí lentamente, dejando los papeles. Solo necesito un poco de tiempo. Ella sonrió, aliviada. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Casi la compadecí. Ella pensaba que había ganado. Pero Celeste no sabía que había visto su cuaderno. No sabía que había pasado los últimos meses preparándome, que había estado siguiendo la corriente, preparando el terreno, asegurándome de que cuando llegara este momento, ella sería la sorprendida. Así que, cogí mi café, tomé un sorbo lento y le devolví la sonrisa. Pasé los siguientes días actuando como un hombre que había sido sorprendido. Celeste no presionó. Era lo suficientemente inteligente como para darme espacio, dejándome asimilar la supuesta sorpresa de nuestro inminente divorcio. Pero pude ver la forma en que me observaba cuando pensaba que no estaba prestando atención, evaluando mis reacciones, probablemente tratando de averiguar si seguiría la corriente en silencio o si lucharía. No tenía intención de luchar, al menos no de la manera que ella esperaba. Seguí con las rutinas de nuestra vida diaria, cené en la misma mesa, dormí en la misma cama, dejé que me besaran la mejilla por las mañanas, como siempre lo hacía, como si fuéramos simplemente otra pareja casada que navegaba por una separación amistosa. Y mientras tanto, estaba colocando las piezas finales en su lugar. Celeste había cometido un error, no al subestimarme, eso lo había hecho hace mucho tiempo, sino al asumir que era el mismo hombre que había sido cuando empecé mi negocio. En aquel entonces, había sido un idealista, alguien que pensaba que el trabajo duro y la lealtad eran suficientes. Pero dirigir un negocio te cambia. Aprendes a negociar, a leer a la gente, a anticipar su próximo movimiento antes de que siquiera lo hagan. Y lo más importante, aprendes a protegerte. Celeste quería la mitad de todo, pero lo que no sabía era que durante los últimos 6 meses me había estado asegurando de que no hubiera nada para que ella tomara. Verán, cuando encontré su cuaderno, supe que no podía reaccionar. Si la hubiera confrontado, simplemente se habría ajustado, habría sido más cuidadosa, tal vez incluso me habría manipulado para que dudara de lo que vi. Así que, en cambio,
Me tomé mi tiempo. Reestructuré mi empresa, moví activos, transferí cuentas clave a una entidad separada bajo un socio silencioso, uno en quien confiaba. En papel, mi patrimonio neto personal había disminuido constantemente mientras el negocio continuaba prosperando. Y luego estaba la casa. Celeste pensaba que tenía derecho a la mitad de nuestra casa, pero de lo que no se dio cuenta es de que hace meses la había refinanciado solo a mi nombre. Había firmado los papeles sin leerlos, demasiado distraída por una escapada de fin de semana que tan cuidadosamente había planeado para ella. Así que ahora, legalmente, no tenía ningún derecho sobre ella. Pero la mejor parte, la parte que sabía que la tomaría por sorpresa por completo, era que había reunido pruebas en silencio. Celeste había sido cuidadosa en su cuaderno. Ninguna confesión directa, solo insinuaciones, solo planes. Pero no había sido tan cuidadosa con sus conversaciones, y tenía pruebas. Pruebas de que solo se había quedado conmigo para ordeñar mi éxito. Pruebas de que había admitido sus intenciones a ciertas personas, personas que, con el incentivo adecuado, habían estado más que dispuestas a confirmar todo. Celeste había pasado años elaborando el plan perfecto. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Celeste todavía estaba dormida, acurrucada en su lado de la cama como si nada hubiera cambiado, como si no estuviera en medio de tratar de destrozar mi vida por una recompensa que no se había ganado. Me tomé mi tiempo preparándome, dejando que el peso del momento se asentara. Hoy era el día. Hoy cambiaba las tornas. Cuando Celeste entró en la cocina, envuelta en su bata de seda, estirándose como una gata satisfecha, yo ya estaba en la mesa. Había preparado café, como siempre. El suyo ya estaba servido, con vapor saliendo de la taza. Ella me sonrió, lenta y dulcemente. Te has levantado temprano. Le devolví la sonrisa. Sí, necesitaba algo de tiempo para pensar. Ella tarareó, tomando un sorbo de su café antes de sentarse en la silla frente a mí. Sobre los papeles. Asentí, observándola de cerca. Sí, les eché un buen vistazo. Lo vi, el destello de satisfacción en sus ojos. Ella pensaba que me tenía. Pensaba que iba a seguir la corriente y aceptar cualquier término que hubiera establecido. Así que me incliné hacia adelante y deslicé un sobregrueso sobre la mesa. Sus cejas se fruncieron. ¿Qué es esto? Señalé hacia él. Solo algunos documentos míos. Pensé que ya que estamos hablando de ser justos, deberías echar un vistazo. Ella vaciló. Eso no era parte del guión que tenía en su cabeza. Pero la curiosidad pudo más, y sacó los papeles. Observé cómo se separaban sus labios, sus ojos escaneando las palabras, la forma en que su rostro cambiaba de confianza a confusión a algo casi como miedo porque este no era el acuerdo que ella había elaborado. Esto era algo completamente diferente. Ojeó más rápido ahora, y casi pude ver su mente corriendo. Mis términos eran simples. Se iba con nada, sin participación en mi negocio, sin pensión alimenticia, sin derecho a la casa. Su respiración se entrecortó cuando llegó a las últimas páginas. La evidencia, la prueba cuidadosamente documentada de que sus planes no habían sido tan privados después de todo. Conversaciones, mensajes, confirmaciones de personas que la habían escuchado decir, sin dudarlo, que había estado planeando succionarme hasta la última gota en el momento en que mi negocio despegara. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué es esto? Tomé un sorbo lento de mi café. Es exactamente lo que parece. Ella tragó saliva. Tú, no puedes estar hablando en serio. Dejé mi taza. Hablo completamente en serio, Celeste. Me incliné hacia atrás, cruzando los brazos. Pensabas que me estabas engañando, que simplemente firmaría todo lo que pusieras frente a mí como un idiota. Incline la cabeza. Pero dime, ¿quién es el idiota ahora? Su mano se apretó alrededor de las páginas. Tú, no puedes hacer esto. Oh, puedo, y lo hice. Ella negó con la cabeza, tratando de recomponerse. Esto no se sostendrá. Un juez. A un juez le encantaría ver esto, interrumpí, golpeando los papeles. Y si intentas luchar contra mí, me aseguraré de que todo esto salga a la luz. Cada pequeño plan, cada mentira. Estaba pálida ahora, su mundo perfecto, cuidadosamente elaborado, desmoronándose justo frente a ella. Pude verla trabajando en sus opciones. Podía luchar, alargar esto, tratar de abrirse camino a algo, o podía tomar la única salida que le estaba dando. Me incliné ligeramente, bajando la voz. Firma los papeles, Celeste. Durante un largo momento, Celeste solo miró los papeles, con la mano temblándole ligeramente mientras agarraba los bordes.
Pude ver la tormenta detrás de sus ojos, la batalla entre el orgullo y la realidad. Había pensado que me tenía acorralado, pero ahora las tornas habían cambiado y no tenía más remedio que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Me senté allí tranquilo, sabiendo que este era el momento de la verdad. Había pasado años planeando mi caída, pero al final, fue su propia codicia la que sería su perdición. Finalmente, exhaló un aliento tembloroso que casi sonó como una risa. «¿Crees que has ganado, verdad?» No respondí. No necesitaba hacerlo. La evidencia que tenía era innegable. La prueba que había reunido durante los últimos meses, las llamadas telefónicas, los mensajes, las conversaciones, todo estaba en esos papeles. Si intentaba luchar contra mí, todo saldría a la luz. Ella sería la que quedaría expuesta como la persona manipuladora y engañosa que había sido todo el tiempo. Bajó la mirada a los papeles frente a ella, sus dedos flotando sobre las páginas como si estuviera decidiendo si rasgarlos o firmarlos. Pude ver que estaba luchando. Pude ver la rabia burbujeando justo debajo de la superficie. Sus labios estaban apretados y su mandíbula tensa. Pero no estaba tan serena como lo había estado antes. Su máscara se estaba agrietando, y no iba a ser yo quien la volviera a juntar. Nunca quise que fuera así, susurró, su voz temblorosa, casi disculpándose. Cuando me di cuenta de que no sentía lástima por lo que había hecho, sentía lástima de que la hubieran pillado. Me incliné hacia adelante de nuevo, mi voz firme. Entonces deberías haber pensado en eso antes de que intentaras usarme. Ella no respondió. En cambio, respiró hondo, se secó los ojos y lentamente comenzó a firmar los papeles. No fue rápido, y no fue fácil, pero finalmente completó la tarea, dejando su firma al pie de cada página. Una vez que hubo terminado, me devolvió los papeles, sus ojos ahora evitando los míos. Eché un vistazo a los documentos rápidamente, asegurándome de que todo estuviera en orden. Luego los doblé y los coloqué en el sobre. «Adiós, Celeste», dije, mi tono suave pero definitivo. «Esto se acabó». Ella no dijo nada a cambio. Simplemente se levantó lentamente, su rostro pálido e inexpresivo. Parecía alguien que acababa de darse cuenta de que la vida que había construido se estaba derrumbando pieza por pieza. No me importaba cómo se sintiera más, no después de todo. Mientras pasaba a mi lado hacia la puerta, hizo una pausa. Su voz era casi demasiado silenciosa para oírla. «Te arrepentirás de esto». Negué con la cabeza. «No, no me arrepentiré. Ya me he reconciliado con ello». Y con eso, se fue. El silencio que siguió fue casi reconfortante. El peso que había estado colgando sobre mí durante tanto tiempo finalmente se había ido. Los planes de Celeste se habían desmoronado, su máscara de encanto y manipulación se había caído, y ahora todo lo que quedaba era la ruina de un matrimonio que nunca había sido real. Me levanté, mirando alrededor de la casa, la que había trabajado tan duro para conseguir, la que ella pensaba que podía quitarme. Todavía era mía, todo seguía siendo mío. Y por mucho que hubiera pensado que estaría triste o incluso enojado cuando llegara este momento, no lo estaba. Estaba aliviado. El negocio, la casa, la vida que había construido, todo estaba intacto, y ahora era mío para conservarlo, sin más mentiras ni planes. Así que aquí es donde estoy ahora. He pasado por el divorcio y Celeste ha firmado todo. Soy legalmente libre, y me quedé con todo, mi negocio, la casa, todo. Ella pensó que lo tenía todo planeado, pero yo tenía mi propio plan y me aseguré de estar protegido. No la confronté directamente sobre el cuaderno, simplemente dejé que las cosas se desarrollaran. Admito que me siento bastante bien por cómo resultó todo. No me siento culpable por ello porque sé que trató de manipularme durante años, pero parte de mí se pregunta si me pasé de la raya con todas las pruebas que reuní. Podría haber aceptado el divorcio y haber seguido adelante, pero no podía dejar que se saliera con la suya con todo lo que había planeado. También me preocupa cómo me verá la gente. Tal vez no soy el bueno aquí, aunque soy el que fue agraviado. ¿Fui un imbécil por seguir su juego, o fue simplemente el karma alcanzándola? Me encantaría escuchar algunas opiniones. ¿Tengo razón o me pasé de la raya? Si disfrutaste de esta historia y quieres escuchar más como esta, no olvides darle me gusta y suscribirte para obtener más contenido increíble. Deja un comentario abajo con tus pensamientos.